Bueno, hoy veremos a través de este video cómo es que se puede calcular el área de un polígono regular. Hay que recordar que los polígonos regulares son aquellos que tienen sus lados y ángulos iguales. Entonces, para comenzar, nosotros utilizaremos esta plataforma de GeoGebra, donde podemos observar que se ha trazado un triángulo equilátero, que es el primer polígono regular que puede construirse. Es un polígono de 3 lados. Si se observa, en este triángulo que está trazado en el interior de una circunferencia, podemos observar que desde el centro de la circunferencia se trazan unas diagonales que dan a relucir los ángulos internos que tiene este triángulo equilátero, perdón. Son 120 grados los ángulos que se forman, los ángulos centrales. Pero algo interesante de esta plataforma de GeoGebra es que esos tres triángulos se pueden descomponer de tal forma que este triángulo se abra extendiéndose a lo largo. Lo que podemos ver es que esos tres triángulos son congruentes, es decir, tienen sus lados iguales, sus ángulos iguales. ¿Para qué sirve visualizarlo de esta forma? Bueno, si se dan cuenta, nosotros podemos notar que por un lado, aquí tenemos el apotema y acá abajo tenemos la base del triángulo. Sabemos que el apotema A, vamos a llamarle apotema, es justamente el radio que va al punto medio de uno de los lados de un polígono regular. Si se dan cuenta, el apotema es una recta que va del centro de la figura, en este caso de la circunferencia, al punto medio de uno de sus lados, en este caso a la base de nuestro triángulo. Y por otro lado tenemos a la base, que la vamos a definir como L. Nosotros sabemos que para calcular el área de un triángulo, básicamente se calcula como base por altura entre 2. En este caso la base vale L y la altura es el apotema, entonces es L por A sobre 2. De tal manera que este es el área de un triángulo, el área de uno de los triángulos. Pero para conocer el área total de nuestro triángulo equilátero, lo que necesitamos es multiplicar esta cantidad por el número de triángulos. Y coincidentemente, nosotros podemos observar en este ejemplo particular que el número de triángulos corresponde con el número de lados. Si se dan cuenta, el número de lados es 3. El número de triángulos también es 3. Entonces, de esta forma, el área total, que vamos a llamar como A subíndice T mayúscula, vamos a poner aquí área total, para distinguirla del área parcial que representa cada uno de esos triángulos. Área total, pues va a estar dada por la siguiente expresión. Va a ser 3 veces el área de uno de los triángulos, lo que es equivalente a n por el área de uno de los triángulos. ¿Sí? Porque n es igual a 3, corresponde con el número de lados que tiene este triángulo, este polígono, y a su vez el número de triángulos que se forman. De tal manera que el área total, el área que suman todos esos triángulos, es igual a n, que multiplica a L, que es la base del triángulo equilátero, por el apotema sobre 2. Pero nosotros podemos observar aquí que si multiplicamos n por L, es decir, 3 por el número de lados, pues vamos a conocer lo que es el perímetro. ¿Sí? Como n por L es igual a P, que es el perímetro, entonces podemos concluir lo siguiente: el área total de un polígono está dado por el perímetro, por el apotema, sobre 2.
Y es de ahí que sale la expresión que ustedes leyeron en la sección que se les dejó como lectura. De tal forma que el área total es igual a perímetro por apotema sobre 2. Entonces esta expresión la podemos utilizar para varias figuras, ¿sí? Por ejemplo, aquí hablamos del triángulo equilátero, pero el próximo polígono regular es un cuadrilátero con lados iguales, es decir, un cuadrado. Y si se dan cuenta, en este cuadrado particularmente podemos distinguir nuevamente el apotema, que viene siendo ese segmento que va del centro al punto medio de uno de los lados de la figura, y por otro lado la base, que va a ser L nuevamente. Si nosotros queremos calcular el área de uno de esos triángulos, nos vamos a dar cuenta de que se forman 4 triángulos congruentes, es decir, tienen las mismas dimensiones y medidas. Entonces el área total, como ya habíamos visto anteriormente, pues va a estar dado como n veces L, que es la base de este triángulo, por la apotema entre 2, porque base por altura entre 2 es el área de este triángulo, que multiplicado por el número de triángulos que justamente corresponde con el número de lados de la figura, nos va a dar el área total de la figura. Y entonces esto se puede replicar para polígonos de 4 lados, de 5 lados, de 6 lados, de 7 lados, un heptágono, ¿verdad? 7 lados, 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta 20 lados, como es un icosahedro. ¿Sí se dan cuenta? Entonces esa fórmula que acabamos de encontrar es aplicable a todos los casos y va a ser una herramienta muy útil para determinar áreas de polígonos. Pero ahora cabe preguntarse, ¿y qué tal si la información que tengo únicamente es la de uno de los lados? Es decir, desconozco el valor del apotema. Por ejemplo, en este caso el triángulo, si a mí me dan la magnitud del triángulo igual a 4 centímetros, vamos a darnos cuenta que el ángulo alfa es igual a 360 grados divididos entre 2 veces n. ¿Por qué 2 veces n? Porque n representa el número de triángulos que se forman. Pero si se dan cuenta, al dividirlo con la apotema se forman 2 triángulos por cada triángulo. Entonces soy 2 por n veces triángulos. De tal manera que si n, en este caso particular, es igual a 3, esta cuenta nos da los 360 divididos entre 2 por 3, que es igual a 6. Y esto nos da 360 entre 6, que es igual a 60 grados, que son los 60 grados de los cuales estábamos hablando. Ok, entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que tenemos una expresión para determinar el valor del apotema. La apotema es igual a L medios dividido entre la tangente de alfa, donde alfa es igual a 360 grados dividido entre 2n, que si dividimos 360 entre 2, esto nos queda como 180 grados, 180 grados divididos entre n, 180 entre n. Entonces esa es la manera que podemos determinar alfa. De tal forma que si nosotros tenemos cualquier tipo de polígono, lo único que vamos a tener que hacer es sustituir n, que representa el número de lados, para poder conocer alfa. Y como L va a ser el valor del lado que nos den, pues va a ser un dato conocido, entonces nosotros podemos determinar el área total, porque anteriormente habíamos dicho que el área total estaba dado por el perímetro por el apotema sobre 2. Y como ya podemos conocer el valor del apotema,
debido a que ya tenemos una expresión para ello. Y el perímetro, ya habíamos visto anteriormente que es igual a n veces la longitud de cada uno de los lados, nl por a sobre 2. Entonces tendremos una expresión para el área total a partir de conocer el lado L, ya que el apotema está dado por esta expresión, que va a estar dado por n por L, que multiplica a L medios sobre 2 por tangente de alfa. Sustituyendo, claro está. Enseguida tenemos un resumen de todas las fórmulas que vamos a utilizar para poder resolver problemas donde estén involucrados el perímetro de un polígono, el área de un polígono regular y el ángulo, el semiángulo central que es. Entonces, todas estas expresiones que están aquí, véanlas con detalle, analícenlas bien y úsenlas para poder resolver todos los problemas que se vengan de aquí en adelante. Espero que les haya servido mucho toda esta información y recuerden hacer las preguntas pertinentes.